Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. ¿Cuántos están contentos con el Señor? Nos hemos gozado cantando para Él, ¿verdad? Yo sé que el Señor nos ha tratado muy bien. ¿A cuántos nos ha tratado bien el Señor este día? Amén. Gloria al Señor. Yo solo quiero secundar lo que decía el pastor. Y yo lo entiendo así. Y cuando él dice que cuando venimos tarde nos perdemos el culto, yo solamente quiero agregar esto. Después de lo que él dijo, agréguenlo, no es que voy a decir otra cosa. Yo entiendo por qué el pastor dice eso y hay mucha razón. Porque a la iglesia, al culto, venimos a tres cosas muy pero muy esenciales para la vida espiritual. Venimos a adorar y alabar a Dios. Venimos a escuchar su palabra. Y venimos a confraternizar con los hermanos. Mira la gloria a Dios. Pero a veces decimos, no, si como tienen que cantar primero, entonces ya el mensaje va empezando a las 7, ¿verdad? O a las 8, perdón. Entonces por eso yo comprendo desde esa perspectiva que cuando lo hacemos adrede, entonces prácticamente nos estamos perdiendo gran parte de la bendición que representan nuestras reuniones aquí en la casa del Señor. Por supuesto que hay algunas razones, como decía el pastor, pero pidámosle al Señor que cada día más y más nos liberte para estar aquí en su casa. Dale la gloria a Dios en esta tarde, amén. Del día de ayer hablábamos un poquito acerca del tema de las finanzas y dábamos algunas claves, ¿verdad? Del por qué muchas veces dejamos de trabajar y comenzamos a afanarnos. ¿Cuántos vinieron ayer? Muchos vinieron. Y establecíamos alguna diferencia entre esas dos cosas, esas dos acciones, que por supuesto Jesús también las estableció. Y primeramente Dios y el Señor, que el Rey nos ayude para cada día administrar mejor las bendiciones que el Señor nos da. Es un privilegio esta tarde, esta noche ya, estar una vez más con todos ustedes. Para los que están por primera vez en esta tarde, ya lo decía yo el día lunes, mi nombre es Ulises Argueta Tejada. Soy pastor en la ciudad de San Miguel, República del Salvador. Un siervo de Dios, un servidor del Señor y un servidor de ustedes también. Amén. Amigo de ustedes, que para mí es un placer compartir estos días, esta palabra con la iglesia del Señor. Y por supuesto que también usted sabe que entre más días van pasando y ayer mientras íbamos con mi esposa para la casa íbamos hablando acerca de esto y decíamos cuántos hermanos estos 2 días hemos conocido. Y lo más bonito es que toda esta familia no la conocíamos y ahora la conocemos y nos sentimos contentos de eso. Por supuesto que familia que disfrutamos del compañerismo, de alabar y adorar juntos al Señor, y que estamos a la orden de ustedes cuando ustedes estén, los que están por el país, en algunas ocasiones saben que tienen un hermano, gracias pastor, tienen un hermano, un pastor, una iglesia a la orden de ustedes. Así es que para nosotros sigue siendo mi esposa y yo un privilegio, un honor estar aquí en la casa del Señor. Vamos a estudiar la palabra de Dios esta preciosa y bella noche. Un saludo muy especial para los amigos que están con nosotros, personas que aún no han recibido a Jesucristo en su corazón.
son bienvenidos esta noche a la casa del Señor. Vamos a leer la Biblia, porque la Biblia es la lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino. Hermanos, la Biblia nos instruye cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la tenemos allá debajo de la almohada, no. Hay personas que a veces dejan la Biblia así abierta, en el Salmo 91, en el Salmo 23, pero no se trata de eso. Dijo Jesús, hay que escudriñarla, hay que leerla. Dale la gloria a Dios. Por eso es que tenemos que tomar una porción de la palabra de Dios, para que en esta tarde el Señor nos enseñe a cada uno de nosotros. Libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Usted va a abrir allá en el Nuevo Testamento y vamos a leer dos porciones, dos textos en el mismo libro de los Hechos, para hablar un poco acerca de Antioquía, la iglesia misionera. ¿Amén? Vamos a estar abordando y estudiando esta faceta de la iglesia de Antioquía, que nos va a enseñar mucho a nosotros en relación a esto. Usted se sabe de memoria el primer versículo que vamos a leer. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ábralo ahí en su Biblia. Y dice estas palabras del maestro, previas al momento antes de retirarse a la presencia del Padre. Pero recibiréis poder, oiga, pero recibiréis poder, dice Jesús a sus discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Oiga, y me seréis testigos. ¿En dónde, hermanos? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Póngale atención a esa fórmula de Jesús. Ahora váyase más adelantito en el capítulo 13, siempre del libro de Hechos. Y dice capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, posiblemente un hombre prominente, y Saulo. Ministrando estos al Señor. ¿Y qué dice? Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme o apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces se repite de nuevo esta fórmula. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué pasó? Les impusieron las manos y los despidieron. Señor, te damos gracias porque nos permiten leer tu palabra. Pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, que tu palabra encuentre un lugar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Danos oídos para oír, Señor, y para que podamos entender lo que tú esta noche nos quieres enseñar a través de tu palabra.
Señor, bendícenos, instrúyenos a través de esta palabra viva y eficaz, para que sea de bendición a nuestras vidas el haber estado esta noche aquí en tu casa. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Antioquía, la iglesia misionera. Hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de esta enorme obligación que Jesucristo nos dejó a nosotros como iglesia, como es ir y predicar este glorioso evangelio. Ir y evangelizar, ir y predicar, ir y compartir este glorioso evangelio es la misión que el cielo nos ha dado a cada uno de nosotros y que el cielo también le ha dado a la iglesia. Hermanos, Dios ha confiado en nosotros la predicación y la propagación de este glorioso y maravilloso mensaje de buena nueva de salvación que restaura y levanta al que está perdido, restaura al que está caído, sana al que está enfermo, y la gloriosa bendición de Dios viene sobre la vida de los inconversos a través del cumplimiento de nuestra misión como evangelistas, como misioneros, como predicadores de la palabra de Dios. Aleluya. Hermano, este es un reto que nosotros debemos aceptar. Este es un reto, este es un trabajo, esta es una labor que nosotros debemos tomarla como propia. A veces nos confundimos y creemos que el trabajo de ir y llevar este glorioso evangelio únicamente es del pastor, únicamente es del líder. Y a veces decimos, mire, ¿por qué no conformamos un comité de evangelismo? Y al pobre comité de evangelismo le pasa lo que le pasa al comité de oración. Porque a veces conformamos el comité de oración y conformamos el comité de evangelismo para que el comité de evangelismo sea el que vaya a sudar la camiseta de predicar el evangelio por todos lados. Sí, Señor. Y el comité de oración sea el que esté allá. Hermano, ayuda por mí, oye. Hermano, ahí me lleva en oración, ahí me lleva en petición. Y usted va a estar en ayuno con el comité, y entonces ahí le mandamos el gran montón de peticiones. Porque creemos que ellos son los obligados a llevar el evangelio. Creemos que ellos son los únicos obligados a orar por nosotros. Hermano, llevar este glorioso evangelio es tarea de cada uno de los cristianos, es tarea de todos aquellos que se dicen ser siervos de Dios. Lo dije el lunes, no sé si es que lo voy a repetir esta tarde. Venir al culto, hermanos, eso no es servir a Dios. Uno dice, no, que estoy sirviendo al Señor solo porque nada más venimos al culto y ya. Hermano, venir al culto no implica servir a Dios. Si hay servicio que Dios quiere verte haciendo, es llevar este glorioso y maravilloso mensaje, este evangelio, cumplir la misión evangelizadora impuesta por nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús habla con sus discípulos y les dice, miren, vendrá sobre ustedes un poder sobrenatural. Vendrá sobre ustedes la representación misma de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Pero no les dice que va a venir para darles poder para que sean más peleones, para que peleen con el vecino, para que peleen con fulano, con X y con Y. No les dice, el poder glorioso que vendrá sobre ustedes es para que me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando pensamos en la propagación del evangelio, cuando pensamos en la predicación del evangelio, hermano, no le dejemos este trabajo a unos cuantos de la iglesia. No le dejemos este trabajo al pastor, no le dejemos este trabajo al comité de evangelismo, no le dejemos este trabajo a los hombres, no se lo dejemos a las mujeres, a los jóvenes, a los niños. Todos, absolutamente todos, estamos capacitados para llevar la buena nueva de salvación.
Solo piense en algo usted este momento. ¿Con cuántas personas tuvo la oportunidad usted de hablar este día? ¿Con cuántas personas tuvo la oportunidad de hablar? Personas que no conocen a Jesucristo. Haga un recuento, no creo que todo el día usted haya hablado solo con cristianos. Con más de alguna persona que no tiene al Señor en su corazón tuvo que hablar. La pregunta es, ¿hizo la obra misionera? ¿Le compartió el Evangelio de Jesucristo? Le podemos compartir el Evangelio de Jesucristo a cualquiera que se nos atraviese por enfrente. Hermano, el que está en la tienda, el que está en el comedor, el que está en la tortillería, el que está en la pupusería, el que está en el restaurante, el que está en la lavandería, el que está en el trabajo, el que está mi compañero, mi vecino, el de arriba, el de abajo, el de la derecha, el de la izquierda, toda esa gente puede recibir bendición cuando todos nosotros cumplimos la obra misionera. Y nosotros, todos los que estamos aquí como iglesia, no podemos decirle que no a este trabajo. Pero yo esta tarde no vengo para darles a ustedes una cátedra de cómo evangelizar. Porque miren, evangelizar no se necesita recibir una cátedra. Cuando usted comparte el Evangelio de Cristo, usted lo único que tiene que hacer es contarle a la gente lo que Cristo ha hecho con usted. ¿Cuántos han sido transformados por el poder de Dios? ¿Cuántos han sido cambiados por el poder de Dios? ¿Cuántos son nuevas criaturas en Cristo Jesús? ¿Y qué hacía Pedro, pues? ¿Y qué hacía Saulo de Tarso? ¿Y qué hacía después el apóstol Pablo? Cada vez que le preguntaban y le pedían razón acerca de este mensaje, de este evangelio que estaban predicando, mire, Pablo se inspiraba de una manera y comenzaba a contar desde su conversión hasta el momento en el que se encontraba. Y cada vez que le decían, y bueno, ¿y este evangelio de qué se trata? En algunas ocasiones él decía, mire, yo la verdad no puedo dar tanta, lo que único que yo sé es que un día que yo venía persiguiendo a la iglesia, me apareció Jesucristo y comienza el apóstol Pablo a contar lo que Dios había hecho en su vida personal. Por eso es que esta tarde yo no vengo para darte una cátedra, porque el mensaje que tú vas a propagar, la misión evangelizadora que tú vas a hacer, ahí la tienes en tu vida personal. Ahí la tienes en tu testimonio. Ahí la tienes en tu familia. Ahora, hay un obstáculo que no quiero dejar de mencionar. Hay un obstáculo grande que muchas veces no nos permite evangelizar. ¿Sabe cuál es? El testimonio que nosotros tenemos. Amén. Porque muchas veces le contamos a la gente se da cuenta que somos cristianos, pero ahí a cada rato nos están diciendo, bueno, y vos que no sos evangélicos, y vos que no sos cristiano. Porque a veces nos portamos muy mal, a veces no tenemos un buen testimonio. ¿Y qué es lo que la gente dice entonces? ¿Y qué es lo que la gente entonces expresa? Yo, para ser igual a fulano, para ser igual a X o Y persona que dice que va a la iglesia, mejor me quedo en la casa. Miren qué expresiones maduras. ¿A causa de quién? ¿A causa de que el evangelio no es la verdad? ¿A causa de que el sacrificio de Cristo no tiene la eficacia? No, a causa de nuestro testimonio. Por eso esa es una montaña grande, ¿verdad? Que muchas veces se planta delante de nosotros, se planta delante de nuestra vida espiritual y no nos permite cumplir la obra misionera. Pero más que método, más que cátedra, yo vengo para que estudiemos el ejemplo de la iglesia de Antioquía, que es una iglesia misionera. Pero oigan, vamos a estudiar esto desde la perspectiva de la fórmula que Jesús nos dio en Hechos capítulo 1, versículo 8, que lo leímos hace un momento. Jesús le dijo a sus discípulos, van a recibir poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Por dónde comenzó Jesús? ¿Verdad? Le dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Jesús no quería que sus discípulos
candil en la calle y oscuridad en la casa. ¿Ustedes han escuchado ese proverbio? Hermano, muchos quieren ir a las misiones. Muchos quieren hablar con el pastor y decir: pastor, he recibido un llamado para que usted me mande allá por Sudamérica, a Brasil, porque me quiero ir a plantar a Brasil a predicar. Pero tenemos 40 amigos alrededor que nunca le hemos hablado de Jesucristo. Tenemos 30 compañeros de trabajo y nunca les hemos dicho ni los hemos invitado a la iglesia. ¿Se da cuenta usted lo que sucediera aquí cada domingo o cada día de culto si cada uno de nosotros nos propusiéramos invitar a un amigo? ¿Se imagina usted? Mire, este local sería insuficiente y le daríamos a la gente la oportunidad de escuchar la bendita y santa palabra de Dios, y especialmente esta mano de la vida eterna, porque estamos cumpliendo nuestra misión. Pero Jesús nos da esa fórmula. Jesús nos dice: miren, les dice, van a comenzar por Jerusalén, por Judea, por Samaria. Esto es lo último en la vida. Hermano, antes de desear alcanzar, antes de desear incursionar fuera de Jerusalén, Judea, Samaria, antes de enviar misioneros, la iglesia de Antioquía trabajó de adentro hacia afuera. Amén. Amén. De adentro hacia afuera. Y ya va a ver usted cómo esta iglesia, el pasaje que leíamos en el capítulo 13, prácticamente usted ve que ya en la parte misionera dice que están orando por Saulo, ¿verdad? Y están orando por Bernabé. ¿Y qué está? ¿Para qué están orando por ellos? Para mandarlos a los viajes misioneros, para que vayan a predicar el evangelio de Jesucristo. Pero óigame, antes de mandar a estos hombres a que predicaran, esta iglesia hizo cosas importantes que es necesario hacerlas antes que nos queramos dar a la tarea de ir y predicar este glorioso evangelio afuera. Váyase más atrás y vamos a aprender en el capítulo 11 de la iglesia de Antioquía. Hermano, la iglesia de Antioquía es una iglesia, y le voy a contar brevemente esto, es una iglesia que surgió, aleluya, gloria, producto de aquellos hombres que tuvieron que salir huyendo a causa especialmente de la muerte de Esteban, que ya lo vamos a leer. Estos hombres, como decimos, ¿verdad?, en buen salvadoreño, salieron en guinda, salieron corriendo, porque los estaban persiguiendo, los estaban matando. Discípulos, hombres que habían profesado el evangelio, salieron a la carrera de su Jerusalén y fueron a plantar la iglesia, fueron a fundar la iglesia en Antioquía. Pero óigame usted, antes de esta iglesia convertirse en una iglesia misionera, vea lo que la palabra de Dios nos enseña que hicieron. Capítulo 11, ahí vamos a comenzar. Esta iglesia, hermanos, es tenida por una iglesia modelo prácticamente, una iglesia, hermano, que nos enseña mucho, una iglesia que nosotros también debemos de aprender. Si está registrada aquí es porque es un buen ejemplo para nosotros como iglesia, para nosotros como cristianos. Y oiga, mire lo que hicieron ellos. Lea conmigo capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie, ¿qué dice? La palabra, sino solamente a los judíos, los que venían huyendo.
Pero habían entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron también en Antioquía, hablaron no solo a los judíos, sino que dice que también hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y oigan, y dice el 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Estos 3 versículos, hermanos, estos 3 versículos nos van a enseñar por lo menos 3 cosas importantes que hay que hacer antes de querer incursionar en el campo misionero, antes de querer salir y llevar esta palabra de manera masiva a otros lugares más lejanos. 3 cosas por lo menos que la iglesia de Antioquía hizo antes de despedir a Saulo y a Bernabé a la obra misionera. Oigan, lo primero que ellos hacen, o una de las cosas que la iglesia de Antioquía podemos identificar en ese pasaje, hicieron, hermanos, es que se constituyeron una iglesia, oigan, se constituyeron una iglesia cuyo centro, cuya cabeza, cuya figura principal era Jesucristo, el Hijo de Dios. Dale la gloria a Dios. La iglesia de Antioquía, hermanos, lo primero que hace antes de incursionar en el campo de las misiones es que proclaman, es que declaran, es que reconocen a Jesús como el centro de su iglesia, como la cabeza de la iglesia. ¿A dónde nosotros lo identificamos? ¿Qué dice el versículo 21 que acabamos de leer? Dice el versículo 21 del capítulo 11: y la mano del Señor estaba alejada, y la mano del Señor estaba con ellos. Hermanos, la mano del Señor estaba sobre ellos significa que la presencia gloriosa de Dios, el poder de Dios, la figura de Jesucristo era la más relevante en la iglesia de Antioquía. Porque en un lugar donde no se le dé la honra y la gloria a Dios, allí no está la presencia de Dios. Pueden haber reuniones de personas como estas en diferentes lugares y a diferentes horas. Pueden haber en diferentes locales reuniones de personas hablando de diferentes cosas. Pero las reuniones de la iglesia son singulares, porque aquí el que ocupa el primer lugar, el que ocupa el centro de importancia, es aquel que está sentado en el trono de gloria, así como Antioquía lo hizo y declararon a Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo primero que tenemos que hacer es una iglesia que ponga a Jesucristo y que reconozca y declare a Jesucristo como cabeza de su congregación. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hoy en día es lastimoso que en muchas iglesias se ha sacado el nombre de Cristo como principal cabeza. Hay muchas iglesias, hermanos, que han sido invadidas, donde el nombre de Jesús se ha sacado a un lado, se ha sacado a la calle, se ha sacado al parqueo, y todas las personas que las dirigen se atribuyen toda la gloria y toda la honra por el bienestar de esa iglesia. Hay tantas iglesias que lastimosamente ya el nombre de Jesús no se menciona. Hay iglesias en toda Latinoamérica, hermanos, donde lastimosamente el nombre de Jesús está fuera. Y tienen valor muchos hombres de pararse al frente de los púlpitos y declararse dueños, autoproclamarse dueños de gente como ustedes, comprada con la sangre del Cordero de Dios. Le pregunto yo a usted, ¿qué clase de presencia habrá en ese lugar? ¿Qué clase de reconocimiento hay para Jesús? Lo primero que una iglesia debe hacer, si quiere recibir el poder, si quiere recibir las credenciales, es proclamar a Jesucristo, proclamar a Jesucristo como la cabeza principal de la iglesia. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque esto
dice, la mano del Señor estaba sobre ellos. Esto representa autoridad, esto representa cosas sobrenaturales, esto representa sanidades, esto representa poder de Dios, esto representa gozo y presencia de Dios en nuestras congregaciones. ¿Quién puedo ser yo, un simple mortal? ¿Quién puede ser un pastor, un simple hombre de esta tierra, para que pueda sanar a los enfermos, para que pueda dar libertad a los cautivos? No somos absolutamente nadie, mas sin embargo muchas veces le quitamos el lugar a Dios. El único que te hace, el único que hace milagros, el único que hace sanidades, el único que ministra tu vida, el único que te hace sentir cosas diferentes cuando entras por esas puertas, en la presencia, en la gloria de Dios en este lugar. Pero a veces Cristo ha sido sacado fuera de los templos. Muchas veces Cristo ha sido sacado del corazón de la gente. Y la gente dice, no, es que yo voy a la iglesia del hermano fulano de tal. Y si el hermano fulano de tal se va de esa iglesia, me voy yo también. Como si hubiésemos recibido a Jesús, como si no hubiésemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Hermanos, necesitamos proclamar a Jesucristo como el Rey de nuestras congregaciones. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey de Reyes? Amén. Dale la gloria al Rey en esta tarde. Lo primero que la iglesia de Antioquía hizo fue sentar en el trono donde debe estar sentado nuestro gran Rey, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra dice que la mano del Señor estaba con ellos. Porque óigame, cuando la mano del Señor no está con la iglesia, ni está con el pastor, ni está con el líder, ni está con el hombre de Dios, eso es triste. Eso es triste. ¿Usted recuerda lo que le pasó al rey Saúl? Un hombre ungido por Dios para ser rey sobre Israel. Un hombre que Dios no solamente le entregó las primicias de los reinados sobre Israel, sino que también un hombre, dice la palabra, que Dios había llenado con su poder y su presencia gloriosa. Aleluya. Ministraba en la presencia de Dios, profetizaba, era un hombre ungido y usado por Dios. Y la mano del Señor estaba sobre el rey Saúl, ¿verdad? Y el poder inigualable de Dios lo respaldaba. Pero el día que comenzó a desobedecer, el día que comenzó a tomar sus propias decisiones, el día que comenzó a hacer las cosas conforme a su antojo y no conforme a Dios lo mandaba, ese día Dios le dijo, pues entonces aparto mi espíritu de ti. Y dice la palabra que el espíritu de Dios se apartó de la vida de Saúl y lo atormentaba un espíritu inmundo. No hay cosa más triste y más terrible, hermanos, que una vida, ya no digamos una iglesia, sin la asistencia del poder de Dios. Si no tuviéramos la asistencia del poder inigualable de Dios y de su bendita y santa presencia, este sería más o menos cualquier clase de reunión, menos una iglesia, menos un pueblo salvado. Pero aquí lo que hace la diferencia es el poder de Dios, es la presencia de Dios, es el poder inigualable de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. La iglesia en Antioquía, me llama la atención que prácticamente fue establecida por laicos. Parece que no viene ninguno de todos aquellos apóstoles que andaban con Jesús. Venían a la carrerita, ¿verdad? Venían huyendo hasta donde los pies le dieron. Pero a pesar de eso y a pesar de los eventos como la muerte de Esteban, hermanos, la mano del Señor estaba con ellos. Hermanos, cuando el pastor proclama a Jesucristo como el Rey de la iglesia, cuando la iglesia proclama a Jesucristo como el Rey también de la iglesia, cuando todos proclamamos a Jesucristo como el Rey de nuestra iglesia, sucederán cosas maravillosas. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? La mano del Señor estaba sobre ellos porque ellos estaban en la correcta relación con Dios.
Pero cuando no estamos en la correcta relación con Dios, entonces ahí es donde los cultos, donde las iglesias, donde las reuniones comienzan a hacer cualquier otra cosa. Donde los cantos no se siente nada. Se predica y no se siente nada. Aleluya. Así como entra, sale. O a veces hasta peor. Pero hermanos, qué glorioso es saber que estamos en la presencia del gran Rey. Y que cuando cantamos, que cuando adoramos, que cuando predicamos, que cuando venimos a este lugar, venimos a adorar nada más y nada menos que al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Dale la gloria a Dios. ¿Cuántos sienten la presencia del Rey en esta tarde? Alábale, porque Él es el dueño, Él es el Señor, Él es la cabeza de esta iglesia. Una congregación será poderosa y estará lista para incursionar con gran poder en la evangelización cuando Jesucristo vaya al frente como poderoso gigante. A veces creemos que somos nosotros los que hacemos las cosas. A veces creemos que son los métodos. A veces creemos que es la inteligencia nuestra. Y reclamamos y decimos que si no fuera por lo que yo hago, esto no estuviera así como está. No, hermanos, no. Esto está vivo porque es de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dale la gloria a Dios. Esto está poderoso porque es de Cristo, el Hijo de Dios. A Él sea toda la gloria y toda la honra. La iglesia de Antioquía le dio el lugar que le correspondía a Jesucristo. Sí, Señor. Él, hermanos, es el centro. La iglesia debe reconocer a Cristo como la cabeza. Miren las palabras de Jesús. Si usted abre su Biblia conmigo en Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16. Jesús le dice unas palabras a Pedro. Del versículo 16 en adelante. ¿Verdad? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Oiga, mire qué declaración más tremenda. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente? Amén. Y le dice a Pedro: tú eres, yo lo reconozco. Entonces Jesús le respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Sino mi Padre que está en los cielos. Y oiga las palabras que dice Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Como quien dice: mira, marquemos la diferencia. Yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios, y tú eres Pedro, un ser humano. Y sobre esta roca, o sea, sobre la verdad que Pedro acababa de declarar. Amén. Y sobre esta roca, dice Jesús, edificaré mi iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Dale la gloria a Dios. Somos la iglesia de Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No le dice: pues Pedro, entonces mira, te voy a dar chance para que tú puedas edificar la iglesia, para que en tu nombre, como se cree, ¿verdad?, popularmente, que Pedro es el fundador, que sobre las espaldas de Pedro descansa la fundación de la iglesia. ¿Verdad que sí? Pobre de la iglesia si hubiese descansado sobre Pedro su edificación. Porque días después que recibió esta declaración, ella estaba en el patio del sumo sacerdote diciendo que no conocía a Jesús y negándolo cobardemente. La iglesia no está edificada sobre Pedro, sobre Pablo, sobre nadie, sobre ninguno de los hombres. La iglesia debe estar edificada
en Cristo Jesús. ¿Cuántos reconocen a Jesucristo como su fundamento? ¿Amén? Esta iglesia le pertenece al Señor. Esta iglesia es de Él. Y usted vale la sangre perfecta del Cordero de Dios. Dale la gloria al Señor. Entonces lo primero que ellos hicieron es poner a Jesús como el fundamento. Mire por dónde comenzaron. Estoy retrocediendo un poquito antes de la oración para mandar a Saulo y a Bernabé. La segunda cosa que hicieron, como acto preparativo, podría decir yo, para incursionar en esta predicación hacia afuera, no solamente es que proclamaron y reconocieron y establecieron a Jesús como el fundamento de la iglesia de Antioquía, sino que ellos desarrollaron una gran devoción por Dios, una gran devoción por Dios que les permitía un buen ambiente espiritual. Hermano, porque si Cristo va a ser la cabeza de la iglesia, y si yo voy a ir a predicar un evangelio cuya cabeza es Jesucristo y cuyo acompañante y guiador el Espíritu Santo de Dios, la gente va a exigir ver que nosotros somos cristianos con devoción en la presencia de Dios. Porque imagínese usted que si fuéramos a ofrecer un evangelio y que yo le dijera, mire, ¿por qué no va a la iglesia? Y me dijera, mire, y el dueño de esa iglesia ahí, que yo le diga, es Ulises Arqueta, un hombre humano, imperfecto como cualquier hombre, sin devoción a aquella iglesia. Entonces dijera cualquier persona, bueno, yo creo que estoy en el lugar equivocado. Pero Antioquía, hermanos, comenzaron por donde debía comenzarse, proclamando a Jesucristo el Rey de su casa, Rey de su iglesia. Amén. Y segundo, desarrollando una devoción que les permitía, hermanos, contagiar. Una devoción que les permitía tener un ambiente, un buen ambiente espiritual, hermanos, donde cada gente que llegaba, cada persona que llegaba, cada amigo que llegaba, cada gente que escuchaba predicar en esos cultos de Antioquía, no se iba como entraba por la puerta, sino que reconocían a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, al ver aquel ambiente, aquel fuego, aquel poder que se movía en medio de aquella congregación. Sí, Señor, aleluya, bendito Dios, gloria a Jesús. ¿Qué decía el capítulo 13? Vuelva si quiere el capítulo 13 del libro de los Hechos que leíamos al principio. Dice el capítulo 13, especialmente el versículo 2 y el versículo 3. Dice que si hay cosas que ellos practicaban, era que ayunaban, era que oraban. Óigame, ahí en esa iglesia se movía el poder de Dios, se movía el Espíritu Santo de Dios. Mire, era un ambiente espiritual, era una devoción tan pero tan preciosa, hermanos, que la gente le encantaba estar en ese lugar. Dice la palabra de Dios en el capítulo número 11 que leíamos hace un momento. Aleluya. Versículo 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, hablando de Bernabé, y enseñaron a mucha gente. Y a lo que lo quiero llevar es a la última, la parte B del versículo 26. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos. Oiga, por primera vez, ¿a dónde?
Guía. ¿Usted cree que por gusto le dijeron cristianos? Hermano, aunque parece ser que les comenzaron a decir cristianos en tono burlesco, algunos sostienen eso, pero seguramente también comenzaron a llamarles cristianos porque se parecían mucho a Cristo. Practicaban las enseñanzas de Cristo, hablaban sin parar de Cristo, estaban empapados de Cristo. Había una devoción en aquella iglesia, en aquellos miembros, había un fuego, había un poder, hermanos, que la gente rapidito comenzó a tildarlos y a llamarlos cristianos. No solamente proclamaron a Jesús como la cabeza y el líder principal de la iglesia, sino que había una devoción a la oración, había una devoción al ayuno, había una devoción a la alabanza, había una devoción al servicio. Hermanos, se propiciaba un ambiente espiritual glorioso, un ambiente precioso en el cual se movía la gloria y el poder de Dios. Y cuando una iglesia es así, dan ganas de pertenecer a esa iglesia. Cuando una iglesia es así, hermanos, porque como yo les compartí el lunes, si había cosas que me daba miedo a mí entrar a la catedral de San Miguel, era ver todo aquel montón de gente y aquella música tan tenebrosa. Y la gente cantando inmóvil. Aquellos cantos que se oían tan, pero tan tenebrosos. Algunos pueden decir solemnes. Pero como yo estaba pequeño, le sentía más miedo que gozo. Aquello era, hermano, fúnebre, tenebroso. Haciendo, hermanos, aquel hombre desde la plataforma actos inexplicables, y la gente salía como entraba. Pasaban los 45 minutos y salíamos como entrábamos, o me imagino peor, ministrados por tanto demonio. Hermanos, pero la iglesia que le pertenece a Cristo, la iglesia de Antioquía, cuando entraba un individuo por la puerta, óigame, oían las oraciones, oían las alabanzas, oían el ambiente, se metían en el fuego de Dios. Hermanos, porque una de las características de la iglesia cristiana que está viva, de la iglesia cristiana que tiene a Jesucristo como el Rey y en cuya iglesia habita el poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios, es su devoción, hermano, es su espontánea alabanza y gloria para Dios. La devoción, hermano, el concepto de devoción dice que es la expresión espontánea de lo que sentimos por Dios. Y nos mueve, ¿verdad?, a expresiones espontáneas como la oración, como la lectura, como la alabanza. Como dice el salmista, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, exaltarle a Él con todo el corazón. Que cuando una persona entra a nuestras iglesias, sepa que aquí hay un pueblo que no está muerto, sino un pueblo que está vivo, y que el Cristo que ofrecemos es un Cristo vivo, un Cristo de poder, una iglesia llena del poder glorioso del Espíritu Santo de Dios. La iglesia de Antioquía era una iglesia que se movía tremendamente en el poder. Hermanos, pero a veces nos cuesta cantar. A veces nos cuesta, ¿verdad? A veces nos cuesta adorar. A veces nos cuesta alzar la voz. A veces estamos ahí pensando.
El pobre cuerpo está ahí en la silla. Pero la mente anda lejos allá, a ver por nombre. Aleluya. Y usted ve que hay personas que hasta se quedan así. Miren. No es que estén viendo al invisible, no, están desconectadas. Aleluya. Dale la gloria a Dios. Bendito Dios. Nuestra devoción, y lo decía yo también el lunes, si tiene devoción la gente que adora imágenes, ¿cómo no vamos a tener devoción nosotros? Si tiene devoción la gente que anda, mire, yo les decía, cargando aquellas grandes plataformas, moviéndose para un lado y otro, santo entierro y tantas cosas que se practican, y adoraciones a imágenes. Si allá el pobre Aarón con todos sus seguidores al pie del monte Sinaí estaban enfiestados, hicieron fiesta por muchos días, hasta el amanecer, y después hubo comida, hubo devoción. Si lo hacen ellos, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros, que adoramos y exaltamos al dueño de la iglesia, que adoramos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores? No vaya usted a estar pensando que nosotros vamos a salir a evangelizar, vamos a salir a hacer misiones, vamos a salir a ofrecer a Jesucristo y vamos a salir a ofrecer a un Cristo muerto, una iglesia muerta, hermano. Que cuando la gente venga invitada a este lugar diga, se admire, diga, wow, aquí esta gente sí alaba con todo el corazón al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Dale la gloria a Dios en esta tarde. Una devoción permanente, hermanos. Una devoción que contagie, ¿verdad? Yo sé que todos, cada uno de ustedes, los que estamos aquí, tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos tal vez deudas, algunas enfermedades, esto, lo otro. Hay una enorme lista, hermanos, de cosas que muchas veces nos quieren quitar el gozo. Pero con esas cosas, ¿a quién vamos a contagiar que quiere venir a la iglesia? A nadie. A nadie. Mire, la devoción nosotros los cristianos la demostramos hasta con nuestros muertos. Sí, Señor. Un día un amigo me dijo, mira, tengo una gran duda. ¿Por qué ustedes los evangélicos me dicen cuando alguien se muere? Yo he visto, me dice que a veces hasta mariachi llevan para cantar, dúos, trillos, hermanos cantan, hermanas con los himnarios. Y hacen cultos de 3-4 horas y predican, me dice, y alaban al Señor y cantan. Y le digo yo, es que para nosotros la muerte, el morir es ganancia. Amén. Y hasta en eso demostramos devoción. ¿No ve usted que la gente que no tiene a Cristo, cuando se le muere el pariente, hasta se quieren tirar a la tumba junto con la caja del pariente? Y lloran y lloran y lloran y lloran por tantos meses, por tantos años, y están, pero nosotros no es que no lloremos a nuestros muertos. ¿Cómo no? Si los lloramos, ¿verdad que sí? Pero vamos a dejarlos a la tumba cantando y adorando y alabando al Señor, porque sabemos que un día de ese sepulcro se levantará mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hijo, mi esposo, mi esposa. Esas son las promesas de Dios. Hasta en eso demostramos devoción nosotros los cristianos. Y estamos en tristeza, estamos cantando. Estamos en necesidades, estamos cantando. Mandamos dinero en la bolsa, a veces hermana, y para las tortillas, pero allá está la hermana. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación. El hombre contenta, prendida con todo, alabando al Señor. Y viene la gente y te dice, bueno, ¿y a vos qué es lo que te pasa? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenés? Y me decís que no tenés, pero ni 5 para las tortillas. Hermano, es que el gozo del Señor, la devoción que nosotros sentimos, la tenemos en la buena, en la mala, cuando tenemos, cuando no tenemos. Y eso va a contagiar a la gente, eso va a traer a la gente a este lugar, porque el gozo del Señor se convierte en nuestra
tanto, como iglesia, hermanos, antes de querer incursionar, evangelizar y traer más gente, preparémonos en estas áreas, como lo hizo Antioquía. Que nuestra devoción crezca. Dice Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21, si usted lo lee conmigo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Dice: a Él sea la gloria, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén. Pero nos decía el pastor hace un momento, a veces venimos y decimos: es que esa alabanza no me gusta, ¿verdad? Esa alabanza que cantaron no me gusta. Yo quisiera que me complacieran y que me cantaran tal alabanza, ¿verdad? Porque eso que cantan no me gusta, ese himno no me gusta, ese coro no me gusta. Por eso mejor me quedo con la boca, mire, como que si fuera para nosotros. Sí, Señor. ¿Verdad que sí? Hermano, aquí no venimos a alabarle a nadie. Aquí la devoción que debemos sentirnos, aquí no venimos acá en el mundo, es que allá se le canta a la mujer, se le canta a los carros, se le canta a las propiedades, se le canta al dinero, se le canta a la muerte, pero aquí al único que venimos a adorar es al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Amén. Por lo tanto, su devoción, que sea una devoción que se prenda cada vez que estemos en este lugar. Porque aquí hay un ambiente glorioso, aquí hay un ambiente maravilloso. Y cuando la gente venga, que la gente vea que es una iglesia que está viva en la presencia del Señor. Aleluya. Alabado es Dice Jesús. la palabra de Dios que cuando Israel le dio vuelta a los muros de Jericó, ¿qué fue lo que dijo que no quisiera? Mire, le dijo: den vueltas. Y el séptimo día, denle 7 vueltas a la ciudad. Cuando vayan terminando la séptima vuelta, les dijo Dios: miren, no hizo nada el pueblo. Ni siquiera agarraron un martillo, ni siquiera agarraron una almágana, ni siquiera agarraron nada. Cuando den la séptima vuelta, les dijo Dios: lo que van a hacer es que van a agarrar todos los instrumentos musicales y van a agarrar toda la fuerza que tenga y denle un grito de júbilo al Señor y alaben el nombre de Dios, les dijo Dios. Y los muros comenzaron a caer y Jericó quedó derribada por el gran poder de Dios. ¿No le ha pasado a usted que usted viene todo tristón por esas puertas? Viene a veces uno todo desanimador ahí, hasta como con calenturas, viene hasta como con fiebre, con problemas, algunos hasta han llorado allá en el carro posiblemente. Algunas amistades han estado allá pensando si vienen o no vienen, pero cuando entran a este ambiente sienten que aquí hay una presencia, sienten que aquí hay algo glorioso, y recibimos sanidades, y recibimos liberación, y recibimos poder, y recibimos unción de Dios. Eso es lo que es necesario antes de ir y ganar almas también para el Señor. Gloria a Dios. Que tengamos un ambiente precioso como este. Y la tercera cosa que hizo Antioquía antes de mandar a las misiones es, hermanos, que lograron consolidar una hermandad. Miren, no solamente pusieron a Cristo como cabeza, no solamente tenían un fervor, una devoción, un ambiente espiritual como el que tenemos esta tarde aquí, sino que también lograron consolidar, oiga, consolidar una hermandad como una familia. Como una familia. Dice el capítulo 11 que estábamos leyendo, versículo 19, narra que los primeros que estuvieron llegando a predicar ahí para conformar la iglesia de Antioquía, les predicaron únicamente a los judíos, ¿verdad? Pero que luego dice que después de predicarle a los judíos, también le predicaron a los gentiles, le predicaron a los griegos. Hermano, ¿en qué cabeza? Oiga,
¿En qué cabeza de judío cabía que iban a estar juntos así judíos y gentiles? No, hermano, eso era inaceptable. Eso era un insulto. Pero oigan, la iglesia de Antioquía logró conformar una hermandad que hizo a un lado las diferencias. Logró conformar una hermandad, hermanos, de judíos y de gentiles que habían recibido el evangelio, que habían recibido la salvación de Dios. Hicieron a un lado sus diferencias y se unieron para trabajar en el engrandecimiento y en el esparcimiento de este glorioso evangelio. Habían logrado romper las barreras, las diferencias que los distanciaban desde tiempos ancestrales. Habían diferencias entre los gentiles y entre los judíos, pero todas habían sido quebradas, todas habían sido eliminadas, sobrepasadas por el gran poder de Dios. Hermano, óigame, cuando nosotros leemos atrás en el capítulo 10 la experiencia de Pedro en la casa de Cornelio, al final del capítulo casi, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, él es explícito, él es claro, y le dijo a Cornelio y a todos los que estaban ahí: ustedes más que nadie saben lo abominable que es que yo como judío esté aquí como ustedes que son gentiles. Hermano, los judíos veían a los gentiles peor que los animales. Y un judío con un gentil, eso era, hermano, inaceptable. Eso no podía suceder. Era agua y aceite, eso no se podía mezclar. Eso no podían estar juntos. Y le dice él: esto es una gran abominación lo que está sucediendo. Pero, le dice Pedro, le replica Pedro a Cornelio: pero Dios me ha enseñado, Dios me ha mostrado que ahora en la gracia, que ahora en el evangelio, todos somos una sola familia en Cristo Jesús. Esta barrera impenetrable entre los judíos y los gentiles se logró romper por la gracia de nuestro Señor, por el evangelio predicado entre los hermanos. Eso logró unir, hermanos, a los gentiles y también logró unir a los judíos, y se convirtieron en una familia preciosa. Mire, qué maravilloso para la gente de Antioquía, que estaban viendo una iglesia que caminaba al ritmo de Dios, que caminaban guiadas por el Espíritu de Dios y que eran como una sola familia en Cristo Jesús. Hermano, eso daba gusto. Eso le encantaba a la gente, eso le gustaba a la gente. Querían estar ahí, hermanos, porque, oigan, si hay gente que no nos podemos quejar de que no tenemos familia, somos los cristianos. Amén. Usted no se ande quejando y diciendo: mira, hermano, si yo soy moto, como decimos ya, no tengo papá ni mamá, hermano. Si yo aquí soy yo solito contra el mundo, ¿no? ¿Por qué anda diciendo eso? Miren, tenemos un Padre Celestial que es Padre de todos. ¿Cuántos son hijos del Rey? Amén. Y todos los que estamos aquí somos una familia, somos hermanos en Cristo Jesús. Somos hermanos en darle la gloria al Señor, porque somos una sola familia. Logramos romper todas las barreras que podrían existir entre nosotros. ¿Sabe por qué la iglesia de Antioquía trabajó fuertemente en esto, hermano? Porque se imagina usted el testimonio que podría ser para una persona recién convertida, o para una persona que le ofrezcamos el evangelio, que tengamos diferencias entre nosotros. ¿Qué testimonio podrá ser para una persona que venga y diga: mira, vamos a entrar, pero aquella, si se te acerca aquella, no la saludes porque que no me cae bien, y es amiga? No, pero es mi amiga, dice la persona invitada. Diga: amiga tuya, pero amiga mía no. Y venía al culto. ¿Qué cree usted? ¿Cree usted que esa persona va a recibir al Señor? No la recibe. Y dice: bueno, aquí estamos un poco peor que en el mundo. Hermanos, nosotros debemos conformar una sola familia y dejar por fuera, dejar por un lado cualquier diferencia, cualquier problema, cualquier ofensa que nos haya provocado el hermano. Dale un abrazo a tu hermano, dale la mano a tu hermano, perdónalo, pide perdón si es necesario.
pero conformemos una sola familia. Mire, hay iglesias donde hay estratos sociales, ¿verdad? Hay iglesias que la gente no quiere ir porque dice, no, es que allí es de otro modo el asunto. Iglesias empresariales donde solo van empresarios. Iglesias profesionales donde solo van los profesionales. Y yo compartí un testimonio el fin de semana con una iglesia, porque en la ciudad de San Miguel una persona me decía un día: pastor, yo quiero fundar una iglesia con una visión diferente. Yo le dije, ¿visión diferente o evangelio diferente? Me dice, no, con una visión diferente. ¿Y cuál es la visión? Me dijo, yo quiero fundar una iglesia con una visión empresarial, donde los que se reúnan en la iglesia que yo funde me dicen, por supuesto, él es un empresario, hijo de un empresario muy prominente. Donde los que se reúnen, me dicen, solamente sean empresarios, profesionales, doctores, ingenieros, abogados, gente, me dijo, con alguna posición social. Yo le dije, lo primero que va a suceder, lo primero que tenías que hacer para que te dé resultado, le dije yo, es que no hagas culto, porque esa gente nunca tiene tiempo para Dios. Esa gente está día y noche metido en sus trabajos y no tienen tiempo ni para Dios, mucho menos para su alma. Y le digo yo, una sola pregunta te quiero hacer. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y extendió sus manos y dijo, consumado es, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, le dije, la gracia se abrió para todo aquel que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y mire, por esa puerta pueden entrar cualquier clase de personas. Pueden entrar profesionales, pueden entrar empresarios, puede entrar gente que tiene, gente que no tiene, gente que tiene 50,000 títulos, como gente que no sabe leer y escribir. Puede entrar toda clase de gente por esas puertas. Una vez que pasamos esas puertas, aquí absolutamente todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Y el único título que vamos a poner en alto es que todos somos hijos de Dios. Amén. Todos somos hijos de Dios. Cuando usted lo visite como iglesia, un amigo, una persona por primera vez, mire, a veces somos tan despectivos que lo vemos desde la cabeza. Nos quedamos viendo. ¿Cómo andará? ¿Qué zapatos anda? ¿Qué vestido anda? ¿Qué ropa anda? Y nos quedamos, vean, pasándole el escáner ahí. Entonces la gente dice, no, hombre, si ahí cuando uno entra, lo ven de pie a cabeza. Yo, dice la señora, el señor todo esquirrangado, porque pues no tengo más. Hermanos, sin importar cómo entre la persona, dale la bienvenida, porque este es el pueblo de Dios. Esta es la iglesia del Señor. Y aquí todos son bienvenidos en el nombre del Señor. Amén. Que no hayan barreras. Que no hayan, hermanos, tropiezos entre nosotros, que no haya diferencias. Porque yo puedo, porque él no puede, porque yo tengo, porque aquel no tiene, porque yo ando a pie, aquel anda. No, hermano, aquí nada de eso. Aquí no te preguntamos qué sabes, qué no sabes, qué tienes, qué no tienes. Aquí no te preguntamos qué clase de carro tienes ni qué clase de casa tienes. Aquí lo único que te preguntamos es que si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Hermanos, la iglesia de Antioquía rompió con todas esas barreras. Y entonces se convertirá nuestra congregación en una congregación, hermanos, sumamente llena de la presencia de Dios. Alabado de Dios. El uso del término hermanos en el libro de los Hechos
Es uno de los libros donde más se puso, como decimos, de moda. Pero a veces creemos que es costumbre. A veces creemos, no, es que si no le digo hermano, ya me van a regañar. Hermano, esto no es por costumbre. O a veces cuando vemos a nuestro hermano, nos da hasta como penita. Y yo allá le bromeo a los hermanos y les digo a ustedes, a veces cuando saluden en la calle, le dicen a la gente, le digan hermano. Y le digo, ¿qué dicen? Diga mano. Diga mano. ¿Qué es eso? Diga mano. Entonces hoy lo socializamos un poco más y decimos bendiciones. ¿No? Hermano, usted cuando vea a su hermano de la iglesia, dígale, Dios te bendiga, mi hermano. Que no te pena. No. Si tampoco crean que es una costumbre. Mire lo que dice la palabra de Dios para que aprendamos. Lucas capítulo 8 versículo 19 dice: entonces su mamá, la mamá y los hermanos de Jesús, vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y le avisaron y le dijeron: tu mamá y tus hermanos están allá afuera, te quieren ver, le dijeron a Jesús. Esto también tiene que estar subrayado en su Biblia. Él entonces les respondió y les dijo: mi madre, o sea, mi mamá y mis hermanos, oiga, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Somos una familia en Cristo Jesús. Somos una familia en Cristo Jesús. Dale la gloria a Dios en esta noche. Dice Efesios 4, 4 al 6, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Así que hermanos, somos una familia en Cristo. Amén. Cualquier diferencia, hágala a un lado. Cualquier barrera, hágala a un lado. Cualquier obstáculo y tropiezo para que la hermandad crezca, hágala a un lado. Porque Antioquía hizo estas tres cosas. Y entonces, dice el capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Que cuando estaban consolidados como iglesia, cuando estaban, hermanos, llenos y habiendo crecido en estos tres aspectos, pusieron las manos sobre Saulo y sobre la nube. ¿Para qué? Para que llevaran este glorioso evangelio, para que predicaran esta palabra, para que las iglesias que se fundaran fueran como la iglesia de Antioquía, para que la gente que viniera a ese lugar a recibir a Cristo también fuera contagiada con la manera de cómo adoraban a Dios. Dios quiere que seamos una iglesia que prediquemos su evangelio. Dios quiere que seamos una iglesia que llevemos esta palabra. Yo no sé si posiblemente aquí haya gente que Dios vaya a usar y vaya a mandar fuera de estas ciudades, a otros estados, a otros lugares, y si es posible a otros países. Yo no sé si aquí hay jóvenes que algún día Dios les va a tocar su corazón para que sean misioneros, para que vayan a pueblos no alcanzados a predicar el evangelio, pero que sea gente que vaya llena del poder de Dios, sabiendo que Jesucristo es el que ocupa el primer lugar, entrenados en una devoción verdadera y sabiendo que tienen una familia en Cristo. Vayamos, prediquemos un evangelio que de verdad pueda contagiar a la gente. Ofrezcamos un evangelio